Padre nuestro, en esta mañana, venimos ante tu presencia, Señor, como niños, ah, para ser enseñados por ti. Confesamos ante ti, Señor, que somos ignorantes, que nuestro conocimiento es tan limitado, Señor. Y al abrir las Escrituras estamos confrontando, Señor, tu conocimiento ilimitado, maravilloso, Señor, misterioso para nosotros. Así que pedimos, Padre, que a través de tu Espíritu nos enseñes y que Él nos guíe a toda la verdad. Danos, Señor, la capacidad de ver la verdad de todas sus perspectivas hermosas, que podamos contemplarla, Señor, como un diamante maravilloso, Señor, que brilla y vislumbra de distintas perspectivas, Padre. Te pedimos, Señor, que al estudiar podamos hacerlo, Señor, con un corazón abierto y un corazón feliz. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, voy a compartir en esta mañana mi pantalla con ustedes, pues tengo una presentación de PowerPoint que me gustaría que ustedes vean para hacerlo más claro. El título de nuestros estudios va a ser Estudios acerca de la deidad. Siéntase libre para hacer preguntas cuando vayamos avanzando. Me gustaría que tomen notas para que lo vuelvan ustedes a estudiar por ustedes mismos y a investigar. Dios, 1, 2 o 3. Eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Para ustedes, en esta mañana para mí. Hay controversia dentro de la iglesia. Hay muchos que están diciendo no, tan solo tenemos un puro Dios. Otros dicen no, tan solo tenemos dos. Unos dicen Dios el Padre es el único Dios. Otros dicen no, Dios y Jesús. Y otros dicen no, Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver la evidencia bíblica, porque tenemos que dejar que la palabra de Dios nos hable. Y tenemos que recordarnos, hermanos, que cuando nosotros vamos a considerar a Dios, tenemos que considerar que Dios es un Dios grande. Entonces, antes de entrar en nuestros estudios, me gustaría ponernos en perspectiva que cuando estudiamos estos temas, estamos entrando en temas que desafían la razón humana, porque Dios va más allá de nuestra razón. Dios es el que con su soplo creó el universo. Con su palabra creó el universo. Este universo ilimitado o universos que hayan, fueron todos creados por la palabra de Dios. Dios no necesitó trabajar. En 6 días lo creó todo lo que vimos. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Es un Dios maravilloso. Todo lo que nos rodea, la naturaleza, todos los secretos, los misterios que los científicos por siglos han estado estudiando y sin embargo todavía encuentran misterio tras misterio. Mientras más indagan, mucho del conocimiento que se han dado cuenta que ellos creían que era verdad, se llegan a la conclusión que ahora está equivocado. La hermosura de lo que Dios ha hecho, los detalles, el poder que la naturaleza nos muestra y nos da a conocer de que cuando nosotros contemplamos a Dios, estamos contemplando a un ser que es maravilloso y que es grandioso. En el libro de Job dice, si escudriñas, ¿podrás entender a Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el infierno. ¿Cómo la conocerás? Ahí se encuentra el desafío que nosotros nos encontramos cuando vamos a estudiar a Dios. Dios va más allá de lo que nosotros podemos entender. Dice así, Dios es todopoderoso. Miren, comparémoslo con nosotros. Nosotros somos débiles. Dios es eterno. Nosotros somos temporales. Dios es creador. Nosotros somos criaturas. Dios es infinito. Nosotros somos finitos. Dios es inmortal. Nosotros somos mortales. Dios es omnisciente. Nosotros somos ignorantes. Dios es omnipresente. Nosotros somos limitados por el tiempo y el espacio. Dios es perfecto. Nosotros somos imperfectos. Él es santo. Nosotros somos pecadores. Y podríamos poner una lista de cosas ahí
en comparación. Entonces, imagínense, hermanos, que lo verde está tratando de comprender lo blanco. La lista verde que somos nosotros, estamos tratando de comprender lo blanco. ¿Qué capacidad nosotros tenemos, capacidades racionales para llegar a entender tan solo con la razón lo blanco? Es imposible, hermanos. Para nosotros, el entendimiento de Jehová es una tarea imposible. Es por eso que Dios tuvo que revelarse a nosotros y darnos su conocimiento para que nosotros podamos llegarlo a comprender. Romanos capítulo 11, versículo 33 dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. ¿Qué damos nosotros con palabras cortas para describir en términos humanos a nuestro Dios? Entonces, cuando consideramos la grandeza de Dios, tenemos que entender que va más allá de nuestra comprensión. Por definición, Dios escapa a nuestras capacidades racionales, hermanos. Solo podemos conocer aquello que Él nos ha revelado de sí mismo. Y tenemos que estar agradecidos que Dios se ha revelado a nosotros, hermanos. De otra manera no lo podríamos conocer. Es por eso que el mundo científico le rechaza a Dios, porque quieren entender a Dios en forma racional. Y no es posible. Solo podemos conocer parcialmente. El lenguaje humano, y aquí quiero que nos detengamos, hermanos, el lenguaje humano no puede describir realidades divinas perfectamente. Es como, yo vi un documental de unos misioneros que trabajaban en el Ecuador y llevaron a una tribu que nunca había tenido contacto con civilización, nunca. Y se hicieron cristianos, entregaron su vida al Señor y eventualmente llevaron a algunas personas de esta tribu a los Estados Unidos. Y cuando ellos fueron a los shopping centers, cuando vieron los vehículos, cuando vieron toda la modernización que ellos nunca habían visto y que el lenguaje de ellos no tenía palabras para describirlo. Cuando fueron de vuelta a su tribu, ¿cómo poder describirle a los de su tribu lo que ellos habían visto? Entonces un viejito le decía a su esposa, en la villa donde esta gente vive, tienen chozas, una encima de la otra, encima de la otra, encima de la otra, por mucha altura, le decía. Y le decían, tú estás loco, le decía. Y la manera que viajas para subir las chozas, tú te subes en una cosa que te lleva para arriba a alta velocidad, describiendo el ascensor. Y allá esta gente, ellos no plantan. Ellos van a un lugar donde hay mucha comida, de todo tipo de comida. Y lo ponen en un carro, describiendo el carro, ¿no? Lo llevan. Y cuando llegas, antes de salir, hay una niña muy bonita. Y llegas y le pasas le pasas algo. Y luego todo lo que tienes que hacer es sonreír. Ella no te mira hasta que tú le pasas la tarjeta. La tarjeta, ellos no tenían palabra para la tarjeta. Cuando le pasas eso, ella entonces te mira y te sonríe. Y cuando tú le sonríes de vuelta, entonces te puede decir con todas las cosas. Entonces, cuando llegaron de vuelta a la villa, creían que estaban locos. ¿Por qué? Porque el lenguaje de ellos, la realidad de ellos, no tenía manera de describir nuestra realidad. Y a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Cuántas veces ustedes leen en el espíritu de profecía? No hay lenguaje humano que se pueda utilizar para describir estas cosas. No hay. Es que no hay, hermanos. No tenemos lenguaje humano para describir cosas divinas. Entonces, describimos en forma parcial aquello que está manifestado a nosotros. Quiero también que consideremos otra cosa que es muy importante, y yo lo llamo la balanza de la verdad. Y es aquí donde muchos cristianos, muchos adventistas,
han cometido un gran error en el hecho de que consideramos la verdad en forma desbalanceada. Para que la verdad sea verdad, Dios la ha hecho, la verdad es como una balanza. Y para que, ¿cómo se llama? Una balanza esté balanceada, tiene que tener en ambos partes de su brazo, tiene que tener el mismo peso, tiene que tener en sus extremos, en sus extremidades, tiene que estar sostenida por principios que representan la verdad. Por ejemplo, déjeme ilustrar esto. Cuando hablamos de la salvación está formada por varios polos que deben mantenerse en tensión. Por ejemplo, somos salvos por gracia. Entonces, la gracia es un elemento de esta verdad de la salvación. Pero en el otro lado, la Biblia también nos dice que la ley. Entonces tenemos gracia y ley formando parte de la salvación. Ahora, los adventistas conservadores tendemos a enfocarnos en la ley, en la obediencia. Los adventistas más liberales tienden a enfocarse en la gracia. Ahora, los evangélicos se enfocan totalmente en la gracia y dicen que la ley fue deshecha. Entonces, a pesar de que hay un enfoque, si yo me enfoco tan solo en un elemento de la verdad, eso llega a ser herejía. Si yo me olvido de la otra parte de la verdad, por ejemplo, déjenme darles otro ejemplo. En la misma verdad de la salvación hay otros dos polos. Tenemos la fe y las obras. Fe y obras. En otras palabras, para que la verdad de la salvación pueda ser verdad, yo no puedo tan solo concentrarme en la fe al costo de la otra parte de la verdad, que son las obras. Para tener la verdad de la salvación, yo tengo que hablar de gracia y ley, de fe y obras. Y luego hay otros elementos de esta verdad, la justificación y la santificación. Así que cuando nosotros observamos la verdad de la salvación tiene varios polos. En un aspecto tenemos justificación, santificación, tenemos gracia y tenemos ley, tenemos fe y tenemos obras. Para poder tener la verdad de la salvación, si yo tan solo me concentro en justificación, fe y gracia, estoy destruyendo la verdad de la salvación. Y a pesar que suena maravilloso, y si yo niego o no hago referencia a la ley, las obras y la santificación, entonces estoy destruyendo la salvación. Es lo mismo que si yo tan solo me concentro en ley, obras y santificación al costo de la justificación, fe y gracia, estoy destruyendo la verdad de la salvación. Para que la verdad de la salvación sea verdad, la verdad de la salvación tiene que ser presentada con toda su forma, tiene que ser balanceada. Si no es balanceada, la verdad es destruida. Entonces, por ejemplo, contemplamos a Jesús. Jesús es Dios, pero también es ser humano. Ahí tenemos dos polos de la verdad de Jesús. Ahora, sí, durante la historia del cristianismo, el cristianismo se ha batallado en cuanto a estos dos polos. El cristianismo, en la historia del cristianismo se decía, habían algunos que decían que no, que Jesús era Dios, tan solo Dios, por eso había hecho todos sus milagros. Y otros decían, no, él era un hombre que parecía ser Dios. Pero él era un hombre bueno. Todavía se escuchan algunos por ahí decir que Jesús era un hombre bueno, un hombre que tenía calificaciones divinas, pero él era hombre. Entonces, si yo tan solo digo que Jesús es Dios, sin hablar de su humanidad, yo destruyo quién Jesús es.
Y si yo hablo de Jesús tan solo como hombre y no lo balanceo presentando la verdad que Él es divino, entonces yo también destruyo a Jesús. Dios ha hecho esto en cada aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, un matrimonio. Un matrimonio, se casan dos personas, parecen ser opuestos, hombre y mujer. Son dos principios que parecen ser opuestos, pero no son opuestos, pues están unidos y son unos. Ellos conforman el matrimonio. Si usted saca al hombre y tan solo deja a la mujer, destruyó el matrimonio. Si usted saca a la mujer y deja tan solo al hombre, destruyó el matrimonio. Para poder tener el matrimonio, se debe tener los dos aspectos del matrimonio, el hombre y la mujer. Pero parecen opuestos. Por ejemplo, la justificación y la santificación parecen opuestos. La fe y las obras parecen opuestos. La gracia y la ley parecen opuestos, pero no son opuestos. Para tener la salvación tenemos que mantener estos principios que están en tensión, tenemos que mantenerlos unidos. Es la única manera de tener verdadera unidad. Por ejemplo, otro ejemplo, el día. El día está conformado de dos aspectos. ¿Cuál es? El día y la noche. Parecen opuestos, porque la noche es oscura y el día es claro. Parecieran totalmente opuestos estos dos principios de la noche y del día, pero Dios lo hizo así. Para tener un día de 24 horas, tú necesitas día y noche, claridad y oscuridad. Si sacas la oscuridad, se acabó el día. Si sacas la claridad, se te acabó el día. Para tener el día necesitas los dos aspectos, el día y la noche. Eso es la verdad. Toda verdad tiene por lo menos dos polos que parecen estar opuestos, pero no están opuestos. Cuando se los estudia, están unidos. Lo que hacen es que mantienen la verdad en tensión. Toda verdad siempre está en tensión. Por ejemplo, Jesús, su humanidad, él tenía la humanidad de Cristo, la humanidad del ser humano, antes o después de Adán. ¿Él era un ser caído o él era un ser santo, perfecto, sin pecado? Y cuando tú escuchas a los adventistas, escuchas que los adventistas hay un grupo, los más liberales dicen, no, Jesús no conoció pecado, era inocente, era como Adán antes de caer. Y a los adventistas más conservadores dicen, no, Jesús era como nosotros. Él recibió una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, pero nunca pecó. ¿Cuál es la verdad? Ambos son verdad. Ambos son parte de la verdad de la naturaleza de Jesús. Pero si yo tan solo presento un aspecto, se vuelve herejía. Si yo tan solo digo Jesús recibió una naturaleza caída y era tal como yo, y eso es herejía, porque la Biblia también me presenta de que Jesús era inocente, sin pecado, no conoció pecado. Él tenía la inocencia, la pureza de Adán antes de caer. Así que ambas forman la verdad de la naturaleza de Jesús. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque muchas veces nosotros estudiamos la verdad con un ojo y vemos tan solo un aspecto de la verdad. Y los otros estudian la verdad con el otro ojo y ven el otro aspecto de la verdad. Y luego venimos a la iglesia y nos comenzamos a pelear, a disgustar, a argumentar teológicamente por dos aspectos que forman la verdad. Es como que nos juntáramos y un hermano se viene y dice, yo pienso que la noche es más importante que el día. La noche es lo que vale, hermanos. Tenemos que vivir en la noche. Y el otro hermano dice, no, tú estás loco. Necesitamos el día. El día es lo más importante. Tú estás loco, no vales, no sabes nada. Y se agarran de las mechas, se llegan hasta pelear y forman dos partidos, los liberales y los conservadores. Los liberales les gusta el día, los conservadores les gusta la noche. Si están peleando por dos aspectos que conforman una verdad. Y para tener la verdad se necesita ambos aspectos, hermanos.
Entonces es muy importante que ahora que vamos a estudiar la deidad, hoy vamos a estudiar dos aspectos de la deidad que son importantísimos. Y eso es lo que vamos a movernos a hacer ahora. Entonces, la balanza de la verdad en cuanto a la deidad. ¿Cuál es la balanza de la verdad? Ahí tenemos la balanza de la verdad. Descubramos ambos aspectos. Cuando alguien viene a ustedes y les habla de una verdad, ustedes inmediatamente tienen que comenzar a buscar el polo opuesto. ¿Qué es lo otro? ¿Qué es la otra? ¿Cuál es el otro aspecto de la verdad? Y cuando, tristemente, en el aspecto del antitrinitarianismo, los hermanos que niegan la divinidad de Cristo y la divinidad y personalidad del Espíritu Santo, ellos están mirando la verdad con un puro ojo. Y ellos exaltan textos bíblicos que muestran un aspecto de la verdad. Y los otros los minimizan o los niegan. Y tristemente, cuando uno, por ejemplo, les confronta a estos hermanos con citas de la hermana de White, que son clarísimas, muchos de ellos han llegado a negar el espíritu de profecía y abandonan la iglesia adventista porque dicen, no, la hermana de White no es una verdadera profeta. ¿Por qué? Porque lo que ella dice no apoya lo que ellos enseñan. Entonces, en vez de abandonar lo que ellos enseñan, abandonan lo que el espíritu de profecía. Ok, vamos entonces a ver lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la deidad. Aquí tenemos la verdad acerca de la deidad o la Trinidad, como deseas llamarlo. La primera verdad es que Dios es uno. Mire lo que nos dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que claramente en este versículo vemos ese aspecto de la verdad. Jehová es uno. Así que pongan ahí en la balanza la verdad que Jehová es uno, Dios es uno. Y esto está reiterado a través de todas las escrituras. Leamos algunos textos. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Así que no hay Dios afuera de Jehová. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde el antiguo y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Entonces, Dios es uno. No hay otro Dios sino Jehová. Él no conoce a otro Dios. Y si no conoce a otro Dios, no hay otro Dios. Claramente. Isaías 45, 5 y 6. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñí, aunque tú no me has conocido, para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Así que Jehová es el único Dios, el único Dios. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Estas palabras son bien claras, hermanos. Hay tan solo un Dios. Dios es el único Dios verdadero. Esto viene de 1 Corintios capítulo 8, versículos 4 al 6. Y en cuanto a comer de aquello que es sacrificado a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Porque aunque haya algunos que se llaman dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, más para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas y nosotros en él, y un Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por él. Así que bien claro aquí. Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. Así que el Padre es el único Dios verdadero, de acuerdo a estos textos. Santiago 2:19, ¿tú crees que hay un Dios? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Así que hacemos bien en creer que hay un Dios. El cristianismo es monoteísta, porque nosotros creemos que hay un Dios.
Entonces, en una parte de la balanza de la verdad, en cuanto a la verdad de la deidad, claramente debemos escribir que Dios es uno. Pero inmediatamente, cuando tú tienes un aspecto de la verdad, tienes que preguntarte, ¿cuál es el otro aspecto de esta verdad? ¿Cuál es la parte de la balanza? ¿Cuál es la otro aspecto de la verdad que pone que balancea la verdad? Si tienes un solo aspecto, tu verdad es solo desbalanceada y tu balanza no vale la pena. Es herejía. Si yo enseño que Dios es uno y eso es todo lo que yo enseño, eso es herejía, hermanos. Porque hay otro aspecto de la verdad y quiero mostrárselas. La vamos a ver. Vamos ahora a ver entonces la pluralidad de Dios. Mire, el mismo versículo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, lo primero que nos enseña este versículo es que Dios es uno. Pero luego, miren, Moisés escogió dos palabras aquí que nos hablan de la pluralidad de Dios. La palabra traducida Dios es el hebreo Elohim. El hebreo Elohim aparece 2600 veces en el Antiguo Testamento y en la mayor cantidad de las veces se traduce en forma plural, dioses. Elohim no es un nombre, Elohim es un título. Entonces, este título puede ser aplicado en forma incondicional, ya sea al Dios nuestro o a dioses. Es un título. Pero cuando se aplica a deidades paganas, siempre es traducido en forma plural, pues es una palabra plural. Pero cuando es traducido para el Dios nuestro, es traducido en forma singular. Miren, déjenme mostrarle en el libro de Salmos, en Salmos capítulo 82, versículo 1, hay un ejemplo bien claro. Dice, Dios está en la reunión de los dioses. La palabra Dios es Elohim. Está en la reunión de los dioses. Y luego dice, en medio de los dioses. Y esa es la misma palabra, Elohim, juzga. Y se fija que cuando se traduce para nuestro Dios es singular, pero cuando se traduce para los dioses paganos es plural. Pero la palabra es plural. En otras palabras, la palabra Elohim manifiesta, hermanos, la realidad que Dios es un Dios plural. No es un Dios singular. Él no es uno en singularidad, Él es uno en pluralidad. Y ya lo vamos a ver esto. Vamos de vuelta a Deuteronomio 6:4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, plural, Jehová uno es. Y esta palabra uno es la palabra hebrea ejad, que expresa pluralidad. Miren, la palabra ejad manifiesta unión en vez de unidad. Y quiero mostrarle algunas partes donde esta palabra se manifiesta. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una, esa es la palabra ejad, sola carne. Pero a pesar de que son uno, ¿cuántos hay en esa unión o en esa unión? Hay dos. Entonces la palabra ejad manifiesta unión, no unidad. Unidad en artículo de unidad, que hay tan solo una persona. Usted puede tener, por ejemplo, un zapato o un par de zapatos. La palabra ejad manifiesta el par de zapatos. Hay dos, pero son uno. Es lo mismo cuando Moisés usa la palabra Jehová nuestro Dios uno es, hay dos palabras que nos están dando una clave bien importante, que a pesar de que Dios es uno, en realidad Dios es uno en unión o en pluralidad, no en unidad. No es que Dios sea uno, número uno, Dios es uno en el cual hay más de uno, como el hombre y la esposa, como la pareja. Ellos son uno, pero son dos. Pero son uno. No, pero son dos. Sí, pero son uno, porque la Biblia lo declara uno. Entonces, eso es lo que Ejad manifiesta.
En Génesis 11:6, miren aquí nuevamente se usa, hablando de la torre de Babel, dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, la palabra ejad. El pueblo son muchos, pero son uno. Y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado a obrar y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Así que nuevamente aquí el concepto de ejad. Muchos, sin embargo, uno, son uno en unión, tienen la misma mentalidad, hablan el mismo lenguaje, tenían el mismo propósito de hacer lo que querían hacer. Eso era uno, pero habían muchos en esa unión. Mira aquí en Juan capítulo 10, versículo 30, se nos muestra, Jesús nos muestra ejad, pero en el Nuevo Testamento dice, yo y mi Padre uno somos. ¿Se fijan? Uno, hay un Dios, pero está el Padre y el Hijo. Por lo menos hay dos en esta unión. Entonces, esto es claro. Ahora cuando vemos versículos que nos muestran la pluralidad de Dios, queda bien claro. Veamos algunos ejemplos en la Biblia. Génesis 1:26, dijo Dios, miren, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Se fijan? Ahí está. Bien claro el hecho que Dios es plural. Dios habla y dice, hagamos, están hablando entre las personas de la deidad. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Plural, no singular. En el capítulo 3, versículo 22 dice, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Uno de nosotros. ¿Por qué? Porque había descubierto el mal. Entonces, nosotros, plural, nuevamente. Génesis 11, 6 y 7 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a orar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Nuevamente, el plural, Dios hablando en forma plural. Miren en Génesis 19, 24. Cuando tú entiendes el contexto de Génesis 19, que es la destrucción de Sodoma y Gomorra, te vas a dar cuenta que Jehová descendió y le apareció a Abraham con otros dos ángeles, ¿se acuerdan? Vinieron, comieron con él, conversaron, luego los ángeles se fueron y Abraham quedó conversando con Jehová solo. ¿Se acuerdan? Y Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, diciéndole a Dios, vas a destruir los 650, vas a destruir los 640, ¿te acuerdas de eso? Bueno, miren ahora en el capítulo 19, versículo 24, fíjense, recuérdense, ahí Jehová está hablando con Abraham, está en la tierra. Miren lo que dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. En este texto hay dos Jehovás. Hay uno que está en el cielo y hay otro que está en la tierra. El que está en la tierra le pide a Jehová del cielo que haga descender fuego y destruyó a Sodoma y Gomorra. Así que hay dos Jehovás en este texto. Salmos 45, 6 y 7. Miren este texto, es bien importante. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí hay alguien que le está hablando a Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Y ahora noten, por tanto, Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de alegría para que más que a tus compañeros. Así que hay dos Dios, hay dos personas llamadas Diosía, el que está en el trono y el que está ungiendo al que está en el trono. Ambos son llamados Dios. Dos personas llamadas Dios aquí. El que está en el trono y el que está llevando a cabo el ungimiento. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Cuántas personas son llamadas Dios aquí? Dios y el verbo. Ambas son llamadas Dios, así que hay dos personas llamadas Dios.
Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. Así que tenemos la persona que es igual a Dios y Dios, dos personas llamadas Dios nuevamente. Así que claramente vemos en las Sagradas Escrituras que no tan solo Dios es uno, sino que Dios es plural. Hay una unión en Dios y que esa unión, ese had, es unión que causa que esta unión sea una. Dios es uno en unión. Hay más de una persona en Dios. Hay dos personas llamadas Jehová, hay por lo menos dos personas llamadas Dios en las Sagradas Escrituras. Entonces usted me dice, pero pastor, entonces tenemos dos dioses. No, 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 tenemos un Dios. Pero si la Biblia dice que hay por lo menos dos, pero es que así es, hermanos. La Biblia nos ha dicho que Dios es uno, pero que hay más de uno en Dios, que es uno en unidad, en unión, no en unidad, en unión, pero que Dios es una pluralidad. Entonces ahora es ahí que los antitrinitarios se meten en problemas porque ellos comienzan, entonces, no, es que esto no puede ser, pero es que eso es la que las Sagradas Escrituras nos muestra. Y para mantener la verdad de la deidad, tenemos que mantener los dos polos en tensión, a pesar de que a lo mejor no podamos darle una explicación completa, porque estamos contemplando realidades que van más allá de nuestra capacidad. Y tomamos lo que la Biblia nos enseña. ¿Nos dice la Biblia que Dios es uno? Claro que sí. ¿Nos muestra la Biblia que Dios es plural? Claro que sí. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que mantener ambos en perfecto balance. Entonces a mí me dicen, ¿crees tú que Dios es uno? Claro, pues. Claro que creo. Entonces yo no me peleo con el antitrinitario por eso, pero y después le dice, ¿pero tú crees que Dios es unión de más de una persona? Y ellos te dicen, no, 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 no puede ser eso. Entonces tú dices, entonces ahí es donde ellos les falta la verdad. Ahora, tratemos de descubrir si podemos ver cuántas personas hay en Dios. Dos, por lo menos dos tienen que haber, por lo menos para que haya unión, para que Had sea una realidad, por lo menos dos. Veamos lo que la Biblia nos dice. Vamos de vuelta a ese texto, capaz que ahí esté el secreto. Oye Israel, y miren ahora, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántas veces se menciona a Dios en este texto? 3 veces. ¿Por qué? Si el texto podría decir, oye Israel, Jehová es uno, y se acabó. Mencionar a Dios una vez nomás. Y haber usado otra palabra para uno. Y se habría solucionado el problema. Pero el texto menciona a Jehová, a Dios 3 veces. 2 veces el nombre Dios, el nombre Jehová, y una vez el título Dios. ¿Por qué tiene que mencionarlo 3 veces? ¿Será que Moisés nos está diciendo eso? ¿Saben ustedes que hay comentadores judíos antiguos, muy antiguos, que ellos decían que tiene que haber 3 personas en Dios al contemplar este texto? Claro, sí es lógico. Pero vamos a ver otros textos que nos dicen así. Éxodo 34:6, muy parecido, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, Dios misericordioso y piadoso. Aquí Dios se revela a Moisés. Y lo primero que le revela a Moisés es que en él hay 3 personas. Que el Dios de Israel era un Dios que se manifestaba en 3 personas. Jehová, Jehová, Dios, misericordioso. Y luego viene la manifestación de su carácter. Mire ahora en Mateo 28:19. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. No dice nombres, dice nombre, singular. Así que Dios es uno. Y ahora nos da 3 personas. Del Padre, y luego dice, y del Hijo, para hacer una diferencia entre el Padre y el Hijo, y del Espíritu Santo. Así que este texto nos muestra claramente 3 personas en el nombre, en la
en la unión de Dios. Dios es uno, sin embargo hay tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son individuos, porque claramente el texto nos hace diferencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo está haciendo una diferenciación entre las tres personas. Y el nombre nos muestra que este nombre se aplica al Padre, se aplica al Hijo y se aplica al Espíritu Santo. En otras palabras, las tres personas son personalidades distintas el uno del otro. Y si yo tengo al Padre como Dios y le estoy dando un nombre a los tres, quiere decir que los tres comparten las mismas características de divinidad: Jesús y el Espíritu Santo. Y si el nombre habla del Padre como persona, el nombre también habla de Jesús como persona y también del Espíritu Santo como persona. No, yo no puedo poner, si digo nombre, identifico a tres personas, a otros, hay uno que es superior y los otros son inferiores. No podría ser, porque el nombre está identificando, el título, nombre, identifica a los tres como iguales. No hay diferenciación. Entonces, si lo fuéramos a poner una fórmula matemática, es 1 por 1 por 1. ¿Sí? Fórmula. Y hay tres, pero sin embargo, hay uno. En Isaías 61, sí, ahora yo les voy a mostrar que las tres personas de la deidad son manifestadas también tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Miren, aquí dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Quién es en mí? Es el Mesías. Porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Así que ahí los tenemos: el Espíritu de Jehová el Señor y mí, el Mesías o Jesús. Mateo capítulo 3, 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Así que tenemos ahí las tres personas de la deidad. Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Nuevamente se presentan las tres personas obrando en conjunto. 1 Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. Y hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor es. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Ahí están nuevamente los tres. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Nuevamente tres personas. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y de su amor para con los hombres, nos salvó por las obras de justicia que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Se presentan las tres personas obrando en forma distinta para salvarnos. Apocalipsis 1 se presenta la introducción, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y miren ahora cuando se introduce la carta, dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sea a vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, Dios el Padre, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Así que Dios envía la carta
Y cuando la carta es introducida, ¿de quién viene? De las tres personas, de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios, el que era, es y ha de venir, los siete espíritus, que es simplemente una manera de referirse al trabajo perfecto del Espíritu Santo y de Jesucristo. No hay siete espíritus, hay tan solo un espíritu, pero su espíritu abarca toda la obra de Dios. Y cuando uno ve, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, cuando Satanás forma una falsa deidad, un falso Dios en el mundo, une a tres poderes: el dragón, la bestia y la bestia del mar, que es el papado, y la bestia de la tierra, que es el protestantismo. El dragón representa a Dios el Padre, toma el lugar de Dios el Padre. El papado toma el lugar de Cristo, por eso se lo llama el anticristo. Y el protestantismo toma el lugar del Espíritu Santo, por eso es que hace milagros, hace caer fuego del cielo, símbolo del Espíritu Santo, hace milagros, porque ese es el poder del Espíritu Santo. Así que tenemos los tres poderes falsos. ¿Y qué es lo que hacen? Implantan una nueva ley y un nuevo día de reposo, porque Dios tiene una ley y Dios tiene un día de reposo. Entonces, Apocalipsis capítulo 13 nos presenta una falsa deidad, pero no es una deidad de una pura persona, son tres personas, porque para poder copiar el sistema de Dios, que Satanás siempre hace eso, al copiarlo, tiene que crear a tres personas. Así que claramente, hermanos, hay tres personas divinas como parte de nuestro Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que aquí tenemos la balanza de la verdad. Dios es uno, pero hay tres personas. Dios es un ser plural. Dentro de Él, dentro de nuestro Dios, en nuestro Dios, hay tres personas que están perfectamente unidas, y eso lo vamos a estudiar en otro estudio.